El método de los teoremas mecánicos. Biografía de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, considerado como uno de los científicos más trascendentales de la antigüedad, el griego físico, matemático, astrónomo, ingeniero e inventor de Siracusa, nació en Cilicia alrededor del año 2087 a.C. y murió cerca de 212 a.C., con aproximadamente 75 años de edad. Se le es atribuida la mayor importancia por su trabajo científico en la antigua Grecia y época clásica. ¿Quién fue y qué hizo Arquímedes? Sus aportes se dan en la estática e hidrostática. Sentado las bases de estas, las diversas máquinas que inventó son fundamentales, tal como el tornillo de Arquímedes o la palanca. Creó armas de asedio según la base a sus otros inventos. Sus aportes en el campo de la matemática lo posicionan como el más grande de la antigüedad. Logró dar una aproximación casi precisa sobre pi. Calculó el área de una parábola usando un método exhaustivo. Arquímedes nació en la Magna Grecia, en Cilicia, Italia. Juan Tales. Tomando la fecha de su muerte, se dedujo que vivió alrededor de 75 años. Su padre fue Fidias, un astrónomo, cuyo nombre aparece en los contados de arena. La biografía que escribió sobre Arquímedes estuvo a cargo de Heráclides. Lamentablemente se perdió, y con él los detalles de la vida del matemático. Plutarco lo relaciona con Hierón 12, pero el tirano de Siracusa pudo o no estar emparentado realmente con Arquímedes. No se sabe si tuvo descendencia, tampoco su presencia genealógica. Se dice que parte de sus conocimientos fueron adquiridos en Egipto, Alejandría. Yodo y Cículo lo corroboran. En la juventud, Arquímedes visitó aquella ciudad. Su obra así refiere a científicos que procedían de aquellas tierras. Las referencias que dan Pilobio, Tito Livio y Plutarco sobre las máquinas inventadas por Arquímedes hablan del pánico que se tenía sobre los romanos durante el sitio de Siracusa. El defensor de la ciudad actuó como un verdadero ingenio en la guerra. Su muerte se debe a los disturbios en la Segunda Guerra Púnica, la República Romana con dirección al Marco Claudio Marcelo, situado en Siracusa entre los años 214 y 212 a.C. Un soldado asesinó al matemático. Existía una orden que lo protegía, pero fue ignorada. En el año 530 se creó la primera compilación de sus escritos matemáticos. Fue realizada por Isodoro, un griego proveniente del Mileto. El trabajo del matemático ha sido de gran importancia para la época renacentista, y son unas pocas de las copias que se tienen hasta el momento. El palimpsesto de Arquímedes resulta ser la llave para entender cómo logró llegar a los acontecimientos o poesía. El método de los teoremas mecánicos. El teorema de la palanca, a veces referido simplemente como el método, es una de las mayores obras de Arquímedes, de Siracusa, que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. El método en su formato original fue una carta elaborada por Arquímedes para Eratóstenes, en el cual comenzaba describiendo inicialmente dos problemas especiales, para luego comenzar a describir su método. El libro que contenía el método fue probablemente copiado y almacenado en la biblioteca de Alejandría. Esta obra contiene el primer uso documentado de los indivisibles. El trabajo originalmente se pensó perdido hasta que en 1906 fue redescubierto por el célebre palimpsesto de Arquímedes. El palimpsesto incluye entre varias obras el método mecánico, llamado así porque en él se encuentra la ley de la palanca, que fue demostrada por primera vez, dada por Arquímedes, y de algunos casos especiales de centros de gravedad. Arquímedes no admitió que el método mecánico como parte de las mecánicas rigurosas, y por lo tanto no publicó su método en los tratados formales. En estos tratados, él solo demuestra los resultados aplicados del método y su agotamiento, en el cual se basa en la búsqueda rigurosa de los límites superiores e inferiores que convergen a la respuesta requerida. Sin embargo, el método mecánico era lo que utilizaba primero para descubrir las relaciones de las que más tarde dio pruebas rigurosas. El enfoque del método mecánico. El método mecánico de Arquímedes se basa en la idea de que una vez hecha la construcción geométrica y halladas las relaciones de la figura por medio de la teoría de proporciones, se puede llegar a una interpretación física de dichas relaciones. Esta interpretación física que utiliza Arquímedes es llamada la ley de la palanca. En la carta de Eratóstenes, Arquímedes muestra el método que posiblemente usó para obtener muchas de sus conclusiones en problemas sobre áreas y volúmenes, dándose cuenta de que es más fácil, después de haber adquirido por este método cierto conocimiento del objeto de investigación antes de llevar a cabo la demostración geométrica deductiva más rigurosa. Arquímedes empleó para este propósito, junto con su ley de la palanca,
la idea de que una superficie está conformada por líneas infinitas y, análogamente, para figuras en 3 dimensiones, la de un volumen está constituido por infinitos planos. La palanca es una máquina simple cuya función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo, llamado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica aplicada a un objeto, para incrementar su velocidad o distancia recorrida en respuesta a la aplicación de una fuerza. De acuerdo, en este momento tenemos un modelo de lo que es la palanca, en el que según Arquímedes encontramos la simetría y relación entre ambas figuras. En este caso, lo que estamos haciendo es comparar una parábola con un triángulo. Como se puede notar, la idea del fulcrum es que pesemos dos figuras que aparentemente, o al menos a simple vista, veamos que hay una igualdad, aparentemente veamos una relación en la que ambas pesan lo mismo. Sin embargo, la relación la podemos encontrar en este aspecto. Como se pueden presentar las medidas. En este caso tenemos lo que es la figura del triángulo y de la parábola, en la que cada una fue pesada, y tenemos una distinción en la que el peso de lo que es el triángulo es de 6.4, mientras que el de la parábola es de 8.5. Y en este caso, Arquímedes decía que la diferencia entre estas dos figuras era de 1/3. Entonces, en este caso, el triángulo valdría 1, mientras que la parábola valdría 1/3 más que el triángulo, en este caso 4/3. Entonces, lo que hace que estas figuras, o al menos podamos apreciar lo que es esta equidad, es la distancia entre ambos segmentos. Es decir, mientras que nuestro triángulo equivale a una unidad, la distancia que hay entre el fulcrum y la parábola también va a valer una unidad. Y al igual que el peso, que equivale a 4/3 con respecto al triángulo, la distancia que existe entre el fulcrum y el triángulo tendría que valer 4/3. Entonces, ¿cómo hacer o cómo comprobar esta igualdad? ¿De acuerdo? Esto va a ser a partir del peso y la distancia, que es en este caso de ambas figuras, en la que mediremos. En este caso, esta parte de aquí vale 32 centímetros, mientras que esta vale de 24. Y aquí marcamos lo que es su respectiva distancia con su respectivo peso, y igual. Entonces, hacer las multiplicaciones, vemos que Arquímedes tenía razón, o al menos encontrar un aproximado en estas dos figuras. Pero ¿cómo demostrarlo de una forma más compleja? Esto lo vamos a partir de lo que son las áreas. En este caso podemos usar ya fórmulas, o al menos de una forma más metódica y demostrable. Lo que tenemos aquí es el área de lo que es un triángulo, que vendría siendo la base por altura sobre 2. Tomando en cuenta que lo que es la distancia entre estas partes es de 1, entonces vendría siendo lo que es 1 por 1 entre 2, que vendría siendo un medio. En nuestro modelo vendría siendo lo que es la mitad del triángulo. Entonces, un medio por 2 nos da el 1, que sería la unidad del triángulo. En el caso de la parábola, vendría siendo un poco más complejo, ya que vendríamos haciendo una integral definida que viene de 0 a 1, que sería con respecto de aquí a aquí, en la cual encontramos que el valor de esta es de 1/3. Sin embargo, ¿cómo lo podemos demostrar aquí? Como esta parte naranja, que nos vendría siendo esta parte. Sin embargo, notamos que esta sería la parte sobrante de lo que es la parábola. Lo que tendríamos que hacer es restar estas dos, lo que sería esta parte, y el área que ya hemos conseguido para conseguir esta parte, que sería el área que se encuentra entre estas dos áreas que habíamos obtenido antes. Y la suma de estas dos nos daría lo que son el área de la mitad de la parábola, que son 2/3, y esto cumple, ya que al multiplicarse por 2, pues obviamente tenemos 4/3. Y esto vendría siendo lo que Arquímedes obtuvo al definir que una parábola era 1/3 más que lo que es un triángulo. Y en este caso, pues lo podemos demostrar aquí, dando que la unidad de lo que es el triángulo equivale a 6.4 gramos.
Si lo dividimos entre 3, esto nos da 2.1, que vendría siendo un tercio. Lo multiplicamos por 4 para dar la equivalencia en 4 tercios y el aproximado es en este caso exacto. Y así es como Arquímedes nos demostró, de alguna forma sin saber, o al menos digamos que dar pie al cálculo, la manera en cómo podía aproximar figuras con el método del teorema mecánico.